Ahora la diputada Ana Olivera. Muchas gracias, señor presidente. No por reiterado, es menor saludar a quienes nos acompañaron, a los funcionarios y funcionarias que nos acompañaron en nuestro trabajo en la comisión, saludar a quienes fueron colegas nuestros en este debate, acalorado y reflexivo, de acuerdo a la circunstancia, y simultáneamente, como lo hiciera el diputado Olmos, al equipo de asesores que nos acompañó en todo momento, porque aunque parezca una expresión vulgar, los diputados no somos todólogos y necesitamos, por lo tanto, el aporte de aquellos técnicos, de aquellos profesionales, de aquellos que tienen la experiencia para abordar un tema que debe poder ser traducido a un lenguaje común porque hace a la vida de todos los ciudadanos. Cuando comencé a pensar esta intervención, que me ha llevado varios días hacerlo, darle vuelta, pensaba en el debate presupuestal. En un debate presupuestal donde en aquel momento centramos nuestra intervención en a qué gente beneficiaba el presupuesto y a qué gente no beneficiaba el presupuesto, dado que en aquel momento, y aquí fue reiterado de alguna manera, el presupuesto decía que lo más importante estaba centrado, el eje eran las personas. Y entonces, desde ese lugar, nosotros en aquel momento empezamos a desmenuzar hacia quienes no estaba dirigido. Y en ese momento, nosotros nos dimos cuenta, creo que la bancada lo planteó con claridad, que en realidad el eje era otro. El eje estaba planteado en cómo disminuir el déficit fiscal. No porque no sea indiferente, pero era una propuesta que, planteando la situación de la pandemia, al mismo tiempo hacía abstracción de ella. Seguramente fuimos, en el marco de esta crisis mundial, el único país que se propuso ahorrar. Se propuso ahorrar en salarios, porque la palabra ahorrar, y quiero decirlo, no es una mala palabra. Hay momentos y momentos. Y por lo tanto, no nos parece adecuado proponerse ahorrar en salarios, en jubilaciones, en inversión pública. 3 elementos sustantivos para la reactivación del mercado interno. Al mismo tiempo que en el resto del mundo se decía, es el momento del Estado, claramente jugábamos a la chique de su rol. Y este objetivo que se planteaba aquel presupuesto, cumplido en esta rendición de cuentas, lo vemos, está claramente planteado como un éxito. Así está planteado una y otra vez. No solo se cumplieron las metas de recorte previstas, se sobrecumplieron las metas. Tal como lo señala en la introducción de la exposición de motivos, y nosotros lo subrayamos en nuestro informe en minoría, se ahorró $140 millones más de lo previsto en relación a su propia meta de déficit fiscal. 270 millones en su tope de incremento del gasto y 400 millones en su tope de endeudamiento. Después de esta afirmación y de autoelogiarse el equipo económico por estos resultados, en la primera página, en la introducción de la exposición de motivos, no puede simultáneamente decir que se hizo todo lo posible y lo necesario para dar respuesta a la situación de la pandemia, en lo sanitario, junto a la situación económica y social de los hogares uruguayos. Claramente se podrían haber destinado más recursos. Cada vez que en la comparecencia de los ministros, en algunas de ellas me detendré más adelante, se hacía mención a que se podría haber evitado el crecimiento de personas en situación de pobreza, inmediatamente venía el enojo. Pero no es una apreciación subjetiva, tiene base en los informes de los que todos disponíamos, realizados por la academia, a los que hicimos mención
en el debate del presupuesto, ya en aquel momento. Fíjense que el informe del 23 de marzo del 2020, elaborado por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, titulado Las políticas económicas y sociales, aquí lo tengo, vale la pena detenerse en el estudio, en el análisis, decía que se llama Las políticas económicas y sociales frente a la expansión de la pandemia COVID-19, aportes para el debate, plantea en su análisis, comillas, como han demostrado varios estudios sobre crisis económicas en distintos lugares del mundo y América Latina en particular, la pobreza y la desigualdad pueden aumentar muy rápidamente en estas situaciones. En tanto, su reducción requiere de una fuerte inversión de recursos y esfuerzos sostenidos durante largos periodos de tiempo. Continúa el informe. Los argumentos anteriores ponen de relieve la urgencia de activar todas las capacidades nacionales para neutralizar los efectos económicos y sociales que profundicen las desigualdades preexistentes en la sociedad uruguaya. Es necesario evitar que la carga de la crisis sea soportada por los sectores más vulnerables, tal como sucedió en 2002. Y continúa el informe. En relación al momento de aplicación de las medidas, se expresa: los paquetes de estímulo serán menos efectivos si se implementan una vez finalizada la crisis sanitaria. Esto que la academia expresaba, vuelvo a repetir, el 23 de marzo del año pasado, también se lo escuchamos a Cambau, también se lo escuchamos a los gastronómicos, cuando nos explicaban lo que significaban para ellos el cierre de las empresas, el gasto enorme que era cerrar una empresa, pero la certeza de que una empresa que cierra tendrá muchísimas dificultades para volver a abrir después. En ese momento, los datos, cuando estábamos discutiendo y debatiendo aquí la rendición de cuenta, los datos del BPS eran que 39.000 empresas habían cerrado en 2020. Por último, quiero señalar en relación a este documento dos aspectos que creo sustantivos: la necesidad de la planificación e interinstitucionalidad, no solo para lo sanitario, en lo que efectivamente se hace mucho hincapié en esta rendición. Repito, 23 de marzo del 2020. Luego, está el documento al que he hecho mención varias veces en la comisión. Les pido disculpas a los miembros de la comisión por volver a traerlo sobre la mesa. El documento también del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas del 2 de mayo del año pasado. Se titula, está aquí, para aquellos que quieran, lo encuentran obviamente en la página web, Estimación del efecto de corto plazo de la COVID-19 en la pobreza en Uruguay, 2 de mayo del 2020. La pregunta que pretende responder este documento es: ¿cuántos recursos adicionales son necesarios para mantener la pobreza en los niveles previos a la crisis? Se realizó una simulación en base a la encuesta continua de hogares, más una proyección de personas enviadas al seguro de paro, la pérdida de empleo para sectores informales y cuentapropistas, y finalmente las medidas paliativas planteadas por el gobierno. También vale la pena leerlo. En la que el crecimiento de la pobreza, decía el 2 de mayo, del 2020, la pobreza podría representar entre 94.000 y 127.000 personas. Recuerden que escuchamos aquí en esta misma sala a la ministra decir en febrero de este año la posibilidad que fueran 2 o 3 puntos y al ministro Mieres el mismo día hablar de 4 puntos. Era ya todo jugado entre 100.000 y 125.000 personas, 100.000 personas fueron después las cifras oficiales.
¿Cómo evitarlo? Se plantea el instituto. O sea, sí, el instituto se plantea en mayo del año pasado cómo evitar que 100.000 personas cayeran en situación de pobreza. El instituto plantea, si bien se necesitan más recursos para mantener a todos los hogares afectados por encima de la línea de la pobreza, los montos estimados no son prohibitivos. Estimamos que mantener la pobreza en los niveles de 2019 implica poco menos de 1.000 millones de pesos mensuales adicionales, es decir, aproximadamente 22 millones de dólares mensuales. No es que tuvieran la bola de cristal, no era una predicción, las simulaciones no son predicciones, la simulación en base a datos, medidas y recursos, es un análisis, y yo lo comenté en el momento de la discusión del presupuesto aquí en sala, que nos permitió saber cómo iba a incidir, por ejemplo, en el periodo pasado, allá por el 2007, el plan de equidad, en la disminución de la pobreza, en la disminución de la indigencia y en la disminución de la brecha de la desigualdad. Y efectivamente, aquella simulación realizada en el 2007, porque son predicciones que pautan en base a estos datos, también los plazos en el 2012 llegaron a su punto máximo. Estos análisis a los que yo he hecho referencia, mucho más completo de lo que yo estoy explicando, estuvieron a disposición al inicio de la pandemia. Por lo tanto, como dice con claridad nuestro informe, al referirse a haber ahorrado aún más de lo previsto, no volcar esos recursos y tolerar un aumento de la pobreza de esa magnitud fue una decisión política. Porque recorte no es sinónimo de eficiencia, además. En la comparecencia de varios ministros, los ahorros en sus expresiones parecen asociados a una mayor eficiencia, y puede que en algún caso sea así. Pero el recorte del gasto no es un valor en sí mismo. Recorte no es, como decía hoy, sinónimo de eficiencia. Y en muchos casos, aunque es una decisión legítima dejar de realizar programas, servicios, dejar de realizar políticas pobristas previamente, esto hay que poder transparentarlo. No pensamos que sea mayor eficiencia la pérdida de salario real de los trabajadores públicos. En su fuero íntimo, alguien puede pensar, no pasa nada, los trabajadores públicos no cuentan en la opinión pública para muchos. Lo que nunca queda claro es que los trabajadores públicos son aquellos de los ministerios, son aquellos de las empresas públicas, son los trabajadores de la salud, esos que aplaudimos, son los trabajadores de la educación en todas sus ramas, son los trabajadores de la seguridad. Por otra parte, y esto también lo explicamos poco, esto afecta directamente a las jubilaciones, a los jubilados. Los jubilados que ya perdieron este año porque parte del ahorro fue en el pago de jubilaciones. Pero además seguirán lamentablemente perdiendo en el 2022, porque si se calcula el índice medio de salarios por el salario de los públicos y el salario de los privados, tendrán en enero del 2022 lamentablemente un recorte muy importante. Seguro que este ahorro no es mayor eficiencia si lo hacemos en ACE, en los servicios públicos de la salud. Nadie piensa que es eficiencia el recorte en vivienda en el 2020. Estoy segura que tampoco lo piensa la ministra, señor presidente. ¿Cuál fue el recorte? 1.450 millones de pesos, casi 35 millones de dólares.
¿Qué significó este recorte en concreto en la vida de la gente? Significó incumplimiento de convenios vinculados con los planes de realojo y mejoramiento de barrios. Significó enlentecimiento de obras. Significó reprogramación de ejecución para el 2020 y también para el 2021. En el presupuesto pasado se anuncia el fideicomiso, pero no se hizo en este año como se nos anunciaba cuando debatimos el presupuesto. Ahora se plantea hacia el 2022. Ya varió 2 veces en su financiamiento, pero el planteado, e insisto, con resultado incierto, y quiero acá puntualizar una cosa, no porque querramos que el resultado sea malo, porque cuanto peor es peor, no cuanto peor es mejor. Por lo tanto, sí quisiéramos que hubiera inversión en vivienda. Es obra pública y es calidad de vida para los ciudadanos. Es mejora de condiciones de vida para miles. Pero este fideicomiso, ni más ni menos, que deja a su vez al Instituto de Colonización sin posibilidades de compra de tierra, señor presidente. Por otra parte, hay ahorros que son frutos de gastos permanentes no ejecutados a causas de la pandemia. Razonable. Me refiero a los gastos del Ministerio de Turismo, al Ministerio de Cultura, pero que van a ser imprescindibles en un futuro cercano. Por lo tanto, no son ahorros sostenibles. ¿Sabe, señor presidente? Durante la comparecencia de los ministros se dijo que preguntábamos mucho. Es verdad, preguntamos mucho. Pero en realidad obtuvimos pocas respuestas. Por lo tanto, tuvieron que quedar muchas constancias en actas de las preguntas no contestadas, aunque la palabra transparencia fue parte del discurso de cada ministerio. ¿Cuál fue uno de los puntos centrales del presupuesto? Del presupuesto que se votó el año pasado. La reestructura del Estado y la carrera administrativa. Eso era un tema central. La misma no está, pero casi todos los organismos traen reestructuras provisorias, entre comillas. Muchos pasajes de direcciones a unidades ejecutoras, que no solo hacen a la estructura de los incisos, señor presidente, sino que significan, implícitamente, aumentos salariales para él o la directora. Como me lo explicó el ministro del Interior claramente, cuando pregunté por la diferencia salarial entre la Dirección Nacional de la Seguridad Rural y la supuestamente jerarquizada Dirección Nacional de Políticas de Género. La diferencia es que Seguridad Rural es unidad ejecutora y políticas de género no. Por lo tanto, se jerarquizó el abigeato y no la violencia hacia las mujeres. Pero además, por todos lados aparecen partidas para compensaciones, pero estas partidas para compensaciones son todas para cargos de responsabilidad. La austeridad es solo para los trabajadores de a pie, para los docentes, para los trabajadores de la salud, para los efectivos policiales. Como dijeron aquí 2 sindicatos policiales, los mandos sí tendrán compensaciones. Siguiendo con el repaso de algunos ministerios, no voy a hacer un repaso de todos porque hemos intentado no repetirnos con quienes integramos la comisión y aquí se han referido a otros temas de los que yo no voy a hablar, pero el Ministerio del Interior planteó en el presupuesto como un tema central la construcción de 3 cárceles y una de alta seguridad, más la incorporación de efectivos. En realidad, no solo no están las 3 cárceles, ni hay proyectos concretos, porque no hay financiamiento para hacerlas. Lo dijo con claridad, lo expresó con claridad el ministro del Interior. Por lo tanto, estarían pensando en un fideicomiso, segundo de la historia. Por otra parte, para incorporar efectivos, suprimen vacantes de operadores penitenciarios. El ministro dijo que las tomaban prestadas.
pero el proyecto dice se suprimen las vacantes. Simultáneamente, nos plantea el ministro que al final del periodo puede haber entre 16.000 y 19.000 personas privadas de libertad. Ya hoy el hacinamiento es crítico, pero claramente no hay certeza de poder resolverlo. Y se presenta un plan que no debería integrar esta rendición de cuentas, que todavía estaba en borrador, lo dice nuestro informe en minoría. No porque estemos en contra de regularizar la situación e impulsar el trabajo de aquellas personas que están privadas de libertad, lo vuelvo a señalar. Pero pensamos que todavía está en borrador y tiene aspectos que no son constitucionales, como la creación de una nueva categoría previsional. Me refiero al llamado Plan de Dignidad Laboral. Un caso paradigmático es el del Ministerio de Desarrollo Social, que no logró plantear la rendición de cuentas del 2020, que sus directores prácticamente no hablaron, caso contrario al de muchos otros ministerios que se hicieron presentes. Nos quedamos con la sensación que el ministerio comenzó el 3 de mayo de este año. No logramos saber qué pasó en el 2020 con el Consejo de Políticas Sociales, que existe por ley, que seguro tenía en el 2020 y tendría hoy y mañana un papel fundamental a jugar en la planificación de la salida de la pandemia. No pudieron poner en práctica las modificaciones que se plantearon como urgentes en el presupuesto en la relación a las asignaciones familiares. Y en realidad, lo dice el presupuesto, seguirán en suspenso esta resolución que tomó el presupuesto pasado por el momento, hasta que el Ministerio decida lo contrario. Al preguntar por el sistema de cuidados, aparecieron una vez más los temas de denuncias penales, sobre los cuales no voy a hacer ningún comentario. Pero no logramos que se dijera con claridad que se incumplió con la ley, que nunca se reunió la Junta de Cuidados durante todo el año 2020, que no hubo plan quinquenal presentado en el 2020 de cuidados. La primera reunión se realizó el 8 de julio de este año. Esto lo dice en la contestación, que está firmada, tengo acá por las dudas el documento de la respuesta que se me da a un pedido de informes. Esto lo dice en la contestación que se firma al día siguiente de la presentación del ministro en esta sala. Y allí también queda plasmado lo que suponíamos: la disminución de los y las asistentes personales. A marzo de este año, dice la respuesta al pedido de informes, quedan 4.596 asistentes personales, de 6.000 de los que habla la rendición de cuentas. Esto, le puedo asegurar, señor presidente, no es un ahorro. Y sí, son puestos de trabajo, señor presidente, con todo lo que es mejorable. Nadie piensa que nada de esto fue perfecto, implementado en 4 años. Nos quedamos sin escuchar una rendición de mujeres, un informe sobre los temas de violencia basada en género, del proceso de unificación de los programas de cercanía, de los programas que se suprimieron. En fin, tendremos mucho para plantear a la hora de hablar del inciso. Quedamos con muchas preocupaciones de la rendición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y una pregunta que parecía anodina, así como decía hoy el diputado Valdomir sobre otros artículos, ¿verdad? Nos mostró la preocupación del ministro por los escasos recursos de la Dirección Nacional de Hidrografía y, por lo tanto, la casi paralización de obras en el muelle del Anglo en Fray Bentos. Parece un tema menor, no. Es parte de lo que se presentó ante la UNESCO para declarar Patrimonio de la Humanidad. Son las obras previstas para eso. Y el ministro nos dijo que se iba a hacer lo que se pudiera mientras los recursos alcanzaran. Pero la obra hoy está detenida, igual que la de Punta Carretas en Montevideo. Me voy a referir también al fondo COVID. Esta rendición
a su vez en parte da cuenta del fondo COVID. Digo porque hemos tenido que buscar y hay datos que están aglomerados, no separados. Entonces comienzan las preocupaciones por el futuro. Hoy, en el fondo COVID, que por definición en la propia ley que lo crea es para temas transitorios asociados a la pandemia, hay gastos que son de carácter permanente. Me refiero a ACE. ¿Cómo va a abordar ACE el funcionamiento rutinario, con miles de nuevos usuarios, las operaciones pendientes, los análisis clínicos, todo lo que fue suspendido durante la pandemia? ¿Se incorporarán esos recursos en estos días de discusión? Es lo que queremos, sería lo deseable. Me refiero también al MIDES, ya que la respuesta al incremento de personas en situación de calle, tanto el año pasado como este, se realizó con fondos COVID, pero son gastos de carácter permanente. La compra de tobilleras, como señalaba hoy nuestro informe en minoría, se realizó con cargo al fondo COVID. Sin duda, tenemos que estar preocupados por el presente y el futuro. El futuro en esta rendición sigue siendo incierto. No nos alegra, señor presidente, no nos alegra. Se trata de la vida de nuestro pueblo, no de otra cosa. No se presentó un plan pospandemia, una elaboración colectiva, con visión integradora, que nos diga algo más de cómo se avanzará en los puestos de trabajo, en esos posibles nichos o áreas que el Ministerio de Trabajo nos decía el año pasado a la hora de discutir el presupuesto que estaba estudiando, pero sobre lo que tampoco hubo respuestas al ser preguntado sobre ese estudio aquí, en esta misma sala, en la comparecencia del Ministerio. ¿Cuáles serán los recursos para ANEP? ¿Cuáles serán los recursos para la Universidad de la República, señor presidente? La universidad tuvo un aumento de 20.000 estudiantes. Una buena noticia, una excelente noticia. Su mayor registro histórico, 143.811 alumnos. Pero es imprescindible que se le asignen recursos adicionales para poder atender esa mayor cantidad de jóvenes. Si no, lo que se restará será calidad a la actividad educativa. La universidad plantea soluciones que están vinculadas con la complementariedad entre el Hospital de Clínicas y ACE, en la atención al cáncer de mama, en la rehabilitación post-COVID-19. También nos plantea la creación de un instituto para la generación y producción de vacunas. Tiene que haber recursos para esto, señor presidente. ¿Cuáles serán los recursos para el INISA? Más allá de haber obtenido pocas respuestas a múltiples interrogantes en relación al INISA, es imprescindible dotar de más recursos a esta institución, que plantea dramáticamente en lo que nos mostró en su rendición de cuentas, que no podrá cumplir con sus cometidos institucionales debido a la falta de recursos. Eso dice el material que nos presentó el INISA. Por último, señor presidente, no puedo hacerme la distraída respecto a la partida anual para la atención integral a la primera infancia. Primero quiero decir una buena noticia, imprescindible concentrar recursos en la primera infancia. Firmamos un compromiso todos los partidos políticos en esta casa previo a las elecciones nacionales. Firmamos con UNICEF. Claro que es importantísimo y fundamental invertir en la primera infancia, en la infancia y la adolescencia. La primera infancia, la primera ventana de oportunidades de los seres humanos. ¿Quién puede entonces estar en contra de concentrar recursos en ella? Me puedo molestar, seguramente, con la exposición de motivos, con el informe en mayoría, cuando hoy se expresa comenzar a revertir la situación en la primera infancia. Porque esta expresión que está en la exposición de motivos y que fue repetida en el informe en mayorías, nos da cuenta, señor presidente, de que en el año 2005 el 60% de los menores de edad estaban
por debajo de la línea de pobreza. El 60%. Y se redujo con planes, con estrategia primero, con planes y con programas de ese 60% a un 20%, que es insuficiente, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir abordando. Y esa estrategia, como lo repite una y otra vez la diputada Lustenberg, se concentró en una estrategia nacional de infancia y adolescencia, se concentró en el programa Uruguay Crece Contigo. ¿Usted quiere que yo termine? Sí, redondee. Ahí está, le agradezco. No da cuenta que decía yo que la pobreza infantil había descendido fruto de programas y de políticas, de ese programa que se reivindica como Uruguay Crece Contigo, que en el periodo pasado con el sistema de cuidado se crearon 79 CAIF, se ampliaron 96, y que por supuesto, y por eso es muy importante, quedan muchísimos, ¿verdad?, para que entre el año 2020 y el 2021 estaban previstas su inauguración, y para los que hacen falta recursos, que esperemos que estén, como sé que se ha tratado y se ha debatido intensamente en la comisión para ello. Entonces, en suma, la última frase, señor presidente, ¿me permite? En suma, señor presidente, es una rendición de cuentas en la que no encontramos todas las respuestas, aunque los materiales presentados fueron muchos, lo que nos obligó también a buscar y rebuscarlas en los materiales y a no encontrarlas, a hacer esas preguntas que algunos consideraban impertinentes. No son frases hechas. Terminó su tiempo, Bueno, señora diputada. disculpe, Para una señor alusión, presidente. Muchas diputado gracias. LRT.